Se lo contábamos en titulares, tras la orden de desalojo del Internado Nacional Femenino en Ñuñoa, las alumnas abandonaron el recinto pacíficamente. Todos los detalles de lo que ocurrió esta tarde con el periodista Juan Loncomilla. ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. Buenas tardes, Viviana. Claro, fue un desalojo pacífico que se produjo cerca de las 16:30 horas de esta tarde. Aproximadamente entre 10 niñas desalojaron de forma pacífica por el costado de este internado nacional femenino, que fue retomado durante esta madrugada por un número ya indeterminado, porque en un principio se habló de 50 niñas, salieron 10. Io Yuria, quien tomó la vocería de estas niñas que desalojaron, dijo que habían alrededor de 30, pero finalmente fueron desalojadas de forma pacífica. Ellas dijeron que optaron por desalojar porque Carabineros de todas formas igual iba a proceder a la desocupación de este recinto que fue tomado cerca de las 1 de la madrugada en esta jornada, y para eso estaban fuerzas especiales acá apostados en las afueras del Internado Nacional Femenino, que ustedes recordarán fue objeto de duras críticas hace algunos días atrás por el alcalde de esta comuna, Pedro Sabada. Pero durante este desalojo conversamos con Io Yuria, pero en esta oportunidad queremos conversar con las alumnas y también con la directora, que estaban en contra de esta retoma que protagonizaron finalmente alrededor de 30 niñas, entre ellas también algunos apoderados. Estamos junto a la directora Verónica Cisternas para conversar precisamente cómo se produjo finalmente este desalojo, a qué acuerdo llegaron ustedes con estas jóvenes que protagonizaron esta retoma durante esta madrugada. Bueno, buenas tardes. Nosotros no llegamos a ningún acuerdo con las niñas. Las niñas hablaron con una vocera de derechos humanos y ella acordó con Carabineros que iban a salir en forma libre y pacífica, y fue lo que hicieron. Nosotros no llegamos a ningún acuerdo, nosotros reiteramos las medidas. Se dice que esta protesta fue básicamente por la cancelación de 10 alumnas de este internado. Ellas decían que a nivel comunal por lo menos son 300 alumnos a quienes se les ha suspendido la matrícula para el año 2012 por estar participando de estas movilizaciones. ¿Qué va a pasar con estas 10 alumnas? Ellas, las niñas que retomaron el colegio, dijeron que van a seguir con medidas y que van a poner un recurso de protección. ¿Qué va a pasar con estas matrículas? ¿Siguen las medidas? ¿Siguen estas sanciones? ¿A qué llegaron ustedes, por lo menos? ¿A qué acuerdo llegaron? A ver, las medidas fueron tomadas de acuerdo al manual de convivencia del establecimiento. Y no fue a favor o en contra de las movilizaciones de las alumnas. Si hubiese sido así, habríamos tenido a medio internado con esas sanciones. Fueron netamente porque ellas infringieron el manual de convivencia y venían con una extrema condicionalidad, ¿ya? Y lo que dice el manual de convivencia, que si uno no mejora la extrema condicionalidad, tiene cancelación de matrícula. Y eso fue lo que acordó el Consejo de Profesores, todos los profesores que les hacen clase a las alumnas. Según las niñas que protagonizaron esta protesta, ellos tienen papeles que confirman que aquí se está actuando con una cierta represión a estas niñas que protagonizaron esta movilización. No creo que sea así, porque acá mismo hay niñas que participaron en la toma inicial, y están acá y están en contra de estas niñas que sí hicieron destrozos al interior. ¿De qué se les acusa a estas jóvenes que se les canceló la matrícula? ¿Qué fue lo que motivó que no pudiesen seguir en el Internado Nacional Femenino durante el 2012? Insisto, muchas niñas, de las 15 niñas, a 3 apelaron a la situación y fueron reincorporadas al establecimiento. 3 niñas más están pendientes hasta que se reintegren los profesores, dado que están en periodo de vacaciones. El resto de las niñas, alrededor de 4, no me recuerdo si 4 o 5, los papás nunca aparecieron acá a saber la situación de las alumnas. Por lo tanto, si no aparecen, no se matriculan el 4 de enero, simplemente la vacante fue ocupada. En el caso puntual de las niñas que fueron sancionadas y no se les renovó la matrícula, tiene que ver con el manual de convivencia. Insisto, su actuar en cuanto a responsabilidad en el estudio y en la convivencia y en los derechos con los demás, lo que se aplicó. Aquí a nadie se le quitó el derecho a estudiar porque estuviese en una movilización. ¿Ya? ¿Qué medidas van a adoptar ustedes para resguardar que no se retomen nuevamente este liceo, este internado nacional femenino? Porque ellas señalan que van a seguir las manifestaciones. A ver, nosotros ya no podemos hacer más. ¿Qué más vamos a hacer? ¿Seguir enrejándonos, colocando más concertina? Ellas entraron por otro colegio donde tiene guardia. Entraron por un jardín infantil, también me dicen que tiene alarma. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Ellas son alumnas. Lo que más me duele a mí es que no les enseñamos, al parecer,
que en estos años que llevan acá hay que tener principios en cuanto a decir, me equivoqué, lo siento, ¿ya? Y tengo que asumir mis responsabilidades en los hechos que cometí. Lo que más nos duele a nosotros es tener que vivir esta situación. Nosotros como docentes, en mi caso, que directora es un cargo, pero yo soy docente. A mí me dolió mucho tener que llamar a fuerzas especiales. Además, adentro habían jóvenes que decían que eran apoderados, que al final no sé quiénes eran, porque salió uno, y yo vi 5, y uno andaba con concertinas para colocar en las rejas para que no ingresaran, porque ellos creían que iban a ingresar los apoderados. Porque el 4 de enero, cuando salieron estas niñas, los apoderados ingresaron a una asamblea y cuando se dieron cuenta de los destrozos y los robos que existían, les dieron 5 minutos para irse. Después que los apoderados las sacaron, me llamaron a mí. Pero fue así, no hubo destrozos, a nadie se le golpeó, al contrario, una alumna golpeó a un profesor, que el profesor no hizo ningún tipo de denuncia al respecto, ¿ya? Pero nada más. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Nada. Yo apelo a los padres para que asuman sus responsabilidades con sus hijos. No eran las palabras de la directora de del Internado Nacional Femenino, Verónica Cisterna. Ahora vamos a conversar con Ailén Núñez, una de las alumnas que estaba en contra de esta retoma. ¿Tú participaste de las movilizaciones durante el año pasado? Sí, mira, yo estuve los 2 primeros meses en la toma, cuando todo era lindo, cuando todas cooperábamos entre todas, nos traíamos comida, no sé, íbamos a las reuniones, pero yo me fui por lo mismo, porque desde que empezaron sus leyes de entrar hombres a cuidarla o a romper cosas de verdad, yo no me hice partícipe de eso y me salí. La movilización ha sido objeto de duras críticas por parte del alcalde. ¿Qué fue lo que gatilló específicamente? ¿Qué acto motivó que un grupo de alumnas optaran por no seguir con esta movilización? Mira, yo no sé si fue un acto en específico, pero yo creo que todas nos aburrimos de las tonteras que hacían. O sea, de a poco todas nos fuimos saliendo, algunas se fueron a los 5 meses, yo me fui a los 2, porque empezaron a romper cosas que no debían por maldad. Empezaron a entrar niños y no precisamente a cuidarla, sino que a juntarse con ella. Entonces, eso aburre, pues eso no es parte de la movilización y nosotros no nos quisimos hacer partícipe de eso, para no tener consecuencias en ese sentido. Ustedes durante esta jornada ingresaron al internado. ¿Tuvieron algún tipo de conversación con las alumnas que estaban protagonizando esta retoma? ¿Qué conversaron con ellas o no pudieron intercambiar ningún tipo de palabra? Mira, nosotros nunca entramos al internado, o sea, nosotros estamos aquí en una parte trasera de lo que es nuestro colegio y nosotros nos hemos acercado. Yo por lo menos hablé con un supuesto apoderado, que era el hermano de una de las niñas de la toma, y lo único que él hizo fue agredirme y basarse en justificaciones que no tienen sentido, de que haciendo valer la votación de toma de hace 7 meses atrás, que correspondió un 75%, pero perdónenme, o sea, eso ya no vale. Nosotros votamos de nuevo mientras dábamos los exámenes y la mayoría del colegio votó que no más toma y entonces no hubo ningún diálogo, nada. Si nosotros nos acercamos y nos gritaron una barbaridad, nos gritaron el rosario entero y incluso a la alumna, a los pocos profes que estaban ahí, a los directivos, o sea, cero respeto, con ella no se puede hablar. Entonces, la única forma que nosotros tuvimos fue llamar al final a fuerza pública, porque con ellos no hay trato, no se puede tratar con esa gente, eso es lo que pasa. Ya, pues agradecemos las palabras de Ailén Núñez, una de las alumnas que estaba en contra de esta retoma. Ella lo ha dicho, son un grupo más o menos grande, ella lo señaló, que están en contra de esta movilización, pero durante esta jornada también pudimos conversar con Io Yuria, quien ha tomado estos últimos días la vocería de la movilización, o por lo menos del grupo que sigue movilizado en el Internado Nacional Femenino. Los invito a escuchar esas declaraciones. Somos 18 las estudiantes con cancelación de matrícula en el internado, pero creemos también necesario realizar este tipo de manifestaciones para que no quede ahí, porque generalmente eso pasa. Entonces nos reprimen de esta forma y después ya no sale nunca más y queda ahí. Por eso es necesario hacer este tipo de manifestaciones para un poco mantener la palestra y que no quede en el olvido. Bueno, yo creo que una retoma se discute en asamblea, yo creo que no es el minuto de discutirlo ahora, y manifestaciones sí van a haber y van a seguir ocurriendo. Ahora tenemos el 16 la audiencia con el alcalde Pedro Sabat por el tema de la injuria y van a haber futuras manifestaciones. Ahora una retoma, eso se discute en asamblea con las compañeras que están movilizadas.
Bueno, pero ¿cuál es el escenario que se viene ahora en el internado nacional femenino? Por un lado, las alumnas que optan por seguir movilizadas han dicho que van a seguir con protestas y no han descartado una próxima retoma de este establecimiento. La directora y las alumnas que están en contra de estas movilizaciones y desean volver a clases en marzo de este año han señalado que ya por lo menos van a interponer un recurso de protección y también van a tomar medidas de resguardo para evitar que este establecimiento sea nuevamente tomado. Vamos a ver lo que sucede durante estos días en el internado nacional femenino, uno de los establecimientos emblemáticos de la comuna de Ñuñoa, que ha estado en la palestra noticiosa a raíz de estas movilizaciones y también, por supuesto, de las duras críticas que ha realizado el alcalde de esta comuna, Pedro Sabata. Viviana. Sí, claro, Juan, habrá que ver qué sucede entonces. Tú lo decías, anunciaron más movilizaciones, pero al parecer un grupo importante de alumnas también quiere retomar sus clases con normalidad. Te agradecemos este informe. Buenas tardes. Buenas tardes.